Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Y esta vez estamos en la segunda parte del epígrafe 4, el plan de perdón del Espíritu Santo. Habíamos hecho una primera parte en la que habíamos visto los puntos 1 a 6 y hoy pues terminaremos viendo los puntos 7 a 12. En la primera parte nos había estado explicando Jesús pues algunas ideas relativas a la expiación, en el sentido de que la expiación había que entenderla como un proceso compartido. La expiación es para todos porque es la forma de desvanecer la creencia de que algo pueda ser únicamente para ti. Luego nos daba también alguna noción de que había dos planes de perdón. El plan de perdón del ego y el plan de perdón del Espíritu Santo. Precisamente este es el título del epígrafe. Y lógicamente, pues como nosotros ahora mismo tenemos implantado en nuestra mente el plan de perdón del ego, cuando perdonamos, pues nos lo describe también y nos diferencia entre ambos planes de perdón. Describe con cierto detalle cuál es el plan de perdón del ego, que se basa en darle realidad al error y convertirlo en algo irreversible, un pecado, y por lo tanto condenable, y por lo tanto susceptible de aplicación de un castigo. En este caso, pues la consecuencia inmediata de ver un error, darle realidad, es que tú mismo no te puedes después sustraer de la irreversibilidad del error. Ese error es real, se ha hecho algo malo. Nosotros funcionamos con un bucle: proyección, percepción. Proyectamos nuestras creencias inconscientes. El mundo es malo. Y al interpretar una situación externa, la interpretamos conforme a la creencia inconsciente que le hemos aplicado. Y entonces vemos maldad y entonces ratificamos el concepto. Y al ratificar el concepto de la maldad, no podemos esquivar someternos a nosotros mismos a esa maldad. Y surge el miedo. Si hay maldad, yo mismo puedo recibirla del exterior, además. Con lo cual, tengo miedo. El mundo es amenazador. Dice Jesús, el plan de perdón que se aprende de mí no se vale del miedo. El plan de perdón que se aprende de Jesús es el plan de perdón del Espíritu Santo, que no le da realidad al error. Sencillamente lo considera una inconsciencia, una confusión. Nada más. Y le quita realidad, con lo cual suprime el miedo. Todo esto, lógicamente, se basa en toda una serie de informaciones previas relativas a qué es esto, qué hacemos aquí, cuál es nuestro origen y nuestra realidad y cómo podemos comprobarlo, cada uno de nosotros. Vamos a leer el punto 6 y continuamos la lectura con el punto 7. El punto 6 es el último de la sesión anterior, la primera parte. Dice: sigue, pues, las enseñanzas de perdón del Espíritu Santo, porque el perdón es su función, y él sabe cómo llevarla a cabo perfectamente. Si sigues el plan de perdón del ego, te enredas en la irrealidad, dándole realidad a lo que no la tiene y por lo tanto generando miedo.
el miedo que no va contigo, no está alineado a tu naturaleza y por lo tanto te genera una experiencia de vida francamente insoportable. Sin embargo, si sigues el plan del Espíritu Santo, Él te va a enseñar por qué es su función, cuál es el verdadero perdón, con cuya aplicación por tu parte a tu experiencia de vida cambia sustancialmente. Esto es lo que quise decir cuando dije que los milagros son naturales y que cuando no ocurren es que algo anda mal. Los milagros son simplemente la señal de que estás dispuesto a seguir el plan de salvación del Espíritu Santo y de que reconoces que no sabes lo que dicho plan es. Porque si lo supieses, de seguro que no seguirías el plan del ego. Aunque el plan del ego genera en tu experiencia de vida algo insoportable, no obstante, pues como no sabes cuál es el plan del espíritu, tienes miedo a lo desconocido también, pues dices, mira, virgencita, virgencita, me quedo como estoy, más vale malo conocido que bueno por conocer, y aquí el ego me da soluciones tangibles. Pero la experiencia de vida no mejora. La función que a él, al Espíritu Santo, le corresponde llevar a cabo no es la que te corresponde a ti. Y a menos que aceptes esto, no podrás saber cuál es tu función. Entonces aquí hay dos problemas. Un problema es que para poder perdonar en el sentido profundo, elevado, que nos pretende enseñar Jesús, tenemos que saber que nosotros no lo podemos hacer solos. De hecho, pues venimos en busca de la espiritualidad porque solos no logramos aplicar ese perdón elevado, profundo. No, somos incapaces. Entonces, nos dice Jesús, es función del Espíritu Santo, no es tu función. Pero luego hay un segundo problema, y es que puede ser que no aceptes el que tu plan, que es el plan egoico, no acaba en ningún sitio claro en relación a tu experiencia final de vida, a tu sentimiento de fondo, a tu ausencia de una paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. Tu plan no alcanza. Pero lo aceptas. Puede ser que no lo aceptes. No, mira, yo no lo acepto. Eso no lo acepto. Yo creo que mi plan tiene que seguir. Entonces, hay dos problemas. Que lo aceptes o no. Primero, que tu plan no funciona. Segundo, aceptando que tu plan no funciona, que te dejes guiar por otro plan aunque no lo comprendas bien. Porque al principio no lo vas a comprender, pero es la pescadilla que se muerde la cola. Si no aceptas el otro plan, aún no comprendiéndolo, no llegas a comprobar en tu experiencia sus efectos. Y entonces te quedas en la rueda del hámster. Sigo aplicando mi plan. No funciona respecto de mi experiencia de vida. Es francamente mejorable. Me hablan de otro plan, pero no me dicen en qué consiste. Me dicen solamente que haga lo contrario de lo que hacía antes. Antes yo reconocía los errores, ahora me dicen no los reconozcas. Y eso no me explican por qué. Entonces, no lo puedo aceptar. Bueno, pues el problema es que si no lo aceptas, tú estás en tu rueda del hámster. Y si no aceptas salirte de la rueda del hámster, porque como vas a mucha velocidad te da miedo salirte, si no aceptas salirte no vas a comprobar lo que es estar al lado quieto, sin estar rodando. Claro, tienes que salirte, tienes que aceptar el otro plan, ponerlo en práctica. Porque no vas a tener una comprensión profunda hasta que no apliques el plan de perdón del Espíritu Santo, no dar realidad al error a todos los aspectos de tu experiencia de vida.
empezando por los que consideres más livianos por ahora, más accesibles. Pero tienes que empezar, porque si no empiezas, no te darás cuenta de la diferencia de resultado. La espiritualidad es muy sencilla. Nos dice Jesús, aplicad esto y comprobaréis vosotros mismos en vuestra experiencia de vida qué ocurre. Y por lo tanto, podréis saber si esto es verdad o no. Pero si el miedo nos impide siquiera una sola vez tomar la decisión de aplicar esta información, pues entonces estamos leyendo cosas muy bonitas y al terminar el vídeo, pues se acabó. Y entonces, bueno, pues como dice aquí Jesús, ocurre que no podrás saber cuál es su función, no podrás comprobar que esa es su función porque funciona en tu experiencia, a menos que aceptes que no te corresponde a ti enseñarte porque no lo consigues, sino que le corresponde a él, que es su función. Si no lo aceptas, si no lo aplicas, pues no llega el resultado, no llega el logro, no llega el alcance, no llega la certeza. Y ahora ya, punto 7. Seguimos con la segunda parte de este epígrafe, el plan de perdón del Espíritu Santo, y dice así, 7. La confusión de funciones, ¿qué me corresponde a mí? ¿Y qué le corresponde a la espiritualidad? En que yo tengo una experiencia de vida mejor. Yo, desde luego, no la he alcanzado por mí mismo. Aquí está a la vista mi experiencia de vida. ¿Cómo te sientes? ¿Es estable? No. Bueno, pues tú no lo has logrado. No será posible llevar a cabo tu función respecto a esto. Hay otra posibilidad, pero no te corresponde a ti. Pero claro, si sigues confundiendo al leer la información espiritual lo que te dice y piensas que tienes que ser tú el que siga determinando cuál es la clave para corregir el error que claramente existe porque tú no te sientes bien. Si crees que sigue siendo tú, pues no das oportunidad. La confusión de funciones es una característica tan típica del ego que a estas alturas ya deberías estar familiarizado con ella. Es que nos ha pasado muchas veces. Es que ya sabemos. Porque a mínimo que hagamos una pequeña reflexión sobre nuestra experiencia de vida, pues es evidente que nuestras soluciones, pues finalmente no han surtido efecto. Si lo hubiesen hecho, no estaríamos aquí. ¿Qué necesidad habría? Estaríamos, bueno, pues haciendo lo que fuese. Ya sabemos que no surte efecto. El ego cree que es él quien debe llevar a cabo todas las funciones. Bueno, sí, tú a mí ya me lo has comentado, ya me has dicho de qué va esto, pero ahora déjame que yo soy yo. Yo soy yo y oye, a nadie más corresponde, pues como dice el dicho, yo me lo guiso y yo me lo como Juan Palomo. Yo. El ego cree que es él quien debe llevar a cabo todas las funciones. Si bien no tiene la menor idea de lo que estas son, no tiene la menor idea de lo que estas son. Esta frase a muchos de nosotros, tal como está dicha, si bien el ego no tiene la menor idea de lo que estas son, nos confrontaría. Bueno, en fin, ni idea, oye, algo de idea tenemos, ¿no? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás buscando?
¿Está todo bien? ¿Buscas algo más de paz? Al menos, ¿no? ¿Por qué? Porque no has sido capaz. Y si no has sido capaz, te tiene que llevar a pensar, bueno, quizás es que no haya un camino mejor. Por eso he venido a buscar aquí, pues voy a darle una oportunidad a este camino mejor. Voy a probar. Si no es dogmático, es experimental. Prueba. Esto es algo más que una simple confusión, el no darse cuenta de todo esto. Es una combinación especialmente peligrosa de grandiosidad y confusión. ¿Por qué no es una mera confusión? ¿Por qué Jesús le añade a este problema la grandiosidad, la soberbia? ¿Por qué? Porque si fuese confusión, pues con leerlo nos bastaría. Anda, pues fíjate, claro, es que no me daba cuenta de que estaba confundido. Venga, pues inmediatamente me voy a poner a aplicar. Pues no, no es solo eso. Es que te confronta, es que te activa, es que lo consideras un ataque, porque estás identificado con una identidad autónoma y no soportas que se te contradiga. Y es así. Y entonces, pues, no soportas estar equivocado. Ahí está la frase. ¿Qué prefieres, tener razón o ser feliz? No, no, infeliz. Pues yo tengo razón. Porque hay mucho miedo a no tener razón. ¿Quién soy yo si no tiene razón? Yo soy... Ese es el problema de la inversión de la causa. Si yo creo que soy causa del mundo, si yo creo que soy un efecto del mundo, que el mundo es mi causa, que yo he nacido aquí y que soy una gotita en este océano, entonces tengo que defender mi identidad aquí como sea. Y tener razón es fundamental. ¿Quién soy si no tengo razón? ¿Qué credibilidad tengo frente a los demás? No soy nadie si no tengo razón alguna vez, por lo menos. Y me está diciendo que no tengo razón en absoluto, que toda mi vida ha sido una demencia. No lo admito. Yo tengo mis razones. Bueno, pues esta es la grandiosidad. Pero tus razones no han llegado a que seas feliz. Bueno. Oye, que yo también vengo aquí a la espiritualidad, en fin, pues porque tengo que ver también a ver qué ocurre, ¿eh? No. Bueno, y si me dices ya directamente que yo no tengo ninguna razón, pues espérate que igual me replanteo esta cuestión de seguir leyendo. Es una combinación especialmente peligrosa de grandiosidad y confusión que predispone al ego a atacar a cualquier persona o a cualquier cosa sin motivo aparente. A ver, todo aquel que me contradice ya por principio es mi enemigo. Eso es un tema del ego. ¿Por qué si no discutimos acaloradamente sobre cuestiones irrelevantes en el fondo? Porque para el ego lo importante es tener razón, porque si no tienes razón no es nadie. Y entonces, bueno, pues la espiritualidad te dice que no es así, que sí que eres alguien. Y entonces la espiritualidad intenta que vayas comprendiendo, primero intelectualmente, te cuenta pues una serie de parábolas y luego te provee la forma de poder experimentarlo tú mismo y acceder a otra comprensión para que te des cuenta de que eres alguien con independencia de lo que ocurra aquí. Eres alguien. Y es muy convincente y te ofrece la posibilidad de probarlo. No es dogmático,
te dice prueba. Y si al probarlo no lo logras obtener como resultado lo que yo te digo, pues tranquilamente decides que se acabó y aquí paz y después gloria, como dice el dicho, que ni paz ni gloria. Pero, sin embargo, que nos digan que no tenemos razón nos predispone a la defensa. Cualquier defensa es un ataque, a atacar a cualquier persona o a cualquier cosa sin ningún motivo aparente. Eso nos pasa a diario con las discusiones. Acabamos atacando al hablar, al expresar diferencias de opinión sobre cuestiones irrelevantes. Acabamos gritando, activándonos, porque no soportamos que se nos quite la razón. Ese es el elemento de grandiosidad. No es solo confusión. Bien, en este epígrafe Jesús nos dice, oye, hay un plan que funciona, solo tienes que probarlo. El tuyo no ha funcionado hasta ahora. Pero te tengo que decir otra cosa. El hecho de que yo te esté diciendo esto ya te va a predisponer en mi contra, porque vas a considerar que te estoy atacando, porque te estoy diciendo que no tienes razón. No te digo que no tengas razón, categóricamente, te digo que eches un ojo a tu vida y deduzcas tú mismo si tu plan era acertado a la vista de tu experiencia vital, de cómo te sientes, de tus sentimientos de fondo, en fin. Pero tú lo vas a considerar como un ataque. Entonces te digo, te voy a enseñar, te voy a decir que hay un plan alternativo y te voy a decir que al decírtelo es posible que te predispongas en contra de lo que te digo, ¿vale? Esto es exactamente lo que el ego hace. Sus reacciones son imprevisibles porque no tiene ni idea de lo que percibe. Lo que sí le consta al ego es que hay una identificación. Hay una identificación con un sistema de pensamiento. Y surge una identidad. ¿Cómo no va a surgir una identidad dada la sofisticación del diseño? ¿Cómo no va a surgir? Claro que surge, pero es comprensible. Claro que surge. Surge una identificación. Y la identificación implica no ataques lo que me da identidad, porque entonces es que no lo soporto ya definitivamente porque entonces pienso que desaparezco. ¿Quién soy? No ataques lo que... Y ese es decir, si en el fondo es pueril lo que nos ocurre, es pueril. Es como dos niños que discuten por un lápiz, que es mío, que no que es mío, que no me lo quites, que es mío. Sí, es lo que nos ocurre. Pues nos lo dice Jesús, nos lo dice. Dice, no vas a recibir bien esta información, pero te explico por qué no la vas a recibir bien. Porque estás identificado con un sistema de pensamiento que no sabe nada, que está muy confuso, que es muy miedoso, entonces cualquier cosa lo considera un ataque, incluso que le digan, esto no te ha servido, prueba esto otro, pues ya lo consideras un ataque. Y aunque conscientemente tengas mucha predisposición a hacerme caso, inconscientemente estás sintiendo un puñal clavándose en tu corazón al recibir esta información que contradice. Esa es la grandiosidad. Esto es algo más que una simple confusión, dice Jesús. Es una combinación especialmente peligrosa de grandiosidad y confusión, que, sintiéndose atacado el ego debido a ella, le predispone a atacar a cualquier persona o a cualquier cosa sin ningún motivo aparente. No me contradigas. 8. Si no tienes idea de lo que está ocurriendo, porque estás identificado con un sistema de pensamiento demente, limitadísimo, confuso hasta la saciedad, si no tienes idea de lo que está ocurriendo, y yo te diría en nombre de Jesús, por favor,
no te tomes como una afrenta el que te diga Jesús que no tienes idea de lo que está ocurriendo. No te lo tomes como una afrenta. Sencillamente reconoce que pues tu experiencia de vida final no está siendo lo que tú íntimamente sientes que podría ser. Y por eso estás buscando. Entonces, si vienes a buscar, no mates al mensajero. Buscas la verdad. No mates al mensajero. El mensajero te dice, esta es la verdad. No tienes idea de lo que ocurre, porque si lo supieses lo que ocurre, entonces no pondrías en marcha un plan que no da resultado. Pondrías en marcha un plan que sí, pero si pones en marcha un plan que no da resultado y eso va en tu perjuicio, es que no sabes lo que ocurre. No puede ser de otra forma, porque no querrías perjudicarte a ti mismo si supieses de qué va todo esto. Bueno, si no tienes idea de lo que está ocurriendo, ¿cómo puedes esperar reaccionar debidamente? Podrías preguntarte, independientemente de cómo expliques la reacción, si el carácter imprevisible del ego justifica que le des un puesto de confianza como guía tuyo. Primero, eres bastante consciente ya, porque echas un ojo a tu vida y dices, uff, es que yo he sido errático a más no poder. Claro, en fin, pues cosas que estaba empecinado en pensar, pues luego no eran así, cosas que no pensaba, pues luego eran así, lo que creí que era lo mejor, pues luego al cabo del tiempo me doy cuenta de que era al revés, lo que creí que era lo peor que me podía ocurrir, ahora mismo no lo cambiaría por nada porque me ha hecho ser más sabio. eh, Tengo que reconocer que estoy muy confuso y que soy muy errático, lo tengo que reconocer porque a la vista está. La grandiosidad puede ser un gran obstáculo a ese reconocimiento. ¡Qué leche! Oye, cuidado, cuidado, que yo, en fin, eso de que me equivoco continuamente no te lo recibo bien, ¿eh? Claro, la grandiosidad puede ser un obstáculo, pero si honestamente quieres cambiar, al menos escucha y que te sirva de cuestionamiento. Y si alcanzas alguna luz con ese cuestionamiento, que te sirva para tomar la decisión de ponerlo en práctica y experimentarlo por ti mismo, que sería lo razonable, ¿no? Lo razonable sería, oye, me dicen que esto funciona, ¿lo voy a probar? No, yo sé que no funciona, lo único que funciona es lo mío, pero lo tuyo tampoco funciona, prueba a ver. La arrogancia de la grandiosidad puede ser un grave obstáculo aquí. Y entonces ahora te pregunta Jesús, bien, ya sabes el carácter imprevisible de el tipo de mentalidad que aplicas ahora mismo. ¿Te has dado cuenta? El tipo de mentalidad es lo que le estamos llamando el ego. Eso es lo que aplicas ahora mismo. Y te das cuenta de que es imprevisible, de que es errático. Y entonces, ¿qué justifica que le des un puesto de confianza como guía tuyo a ese tipo de mentalidad? Ese tipo de mentalidad cuyos resultados, a la vista de tu vida, reconoces que no logran alcanzar el objetivo de sentirte bien. Entonces, ¿cómo justificas seguir teniendo como guía ese tipo de mentalidad? Podrías preguntarte si el carácter imprevisible del ego justifica que le des un puesto de confianza como guía tuyo, independientemente de cómo expliques la reacción. Lo puedes explicar de mil modos y maneras el por qué al final tu experiencia de vida es como es.
de mil modos y maneras. Pero tu experiencia de vida es como es. Ahora podrías decir, oye, que no es tan mala, ¿eh? Que no es tan mala. Entonces, ¿qué haces aquí buscando? Y si estás aquí buscando, déjame que te diga. Primero, lo que te diga puede ser que no lo recibas bien. Le he llamado grandiosidad. Se debe a una arrogancia que tiene como causa el miedo. Y es normal. Tú te has identificado aquí con una mentalidad de supervivencia, de dolor, de sufrimiento, de victimismo, de necesidad, de escasez, de carencia, de sufrimiento, de sacrificio, de juicio, de condenación. Estás identificado con eso. Es normal que tengas miedo a abandonarlo. No conoces otra cosa. Por eso no me recibes bien lo que te digo. Porque tienes miedo a abandonarlo. Y dices, cuidado, cuidado, que si yo cedo todo esto, ¿quién soy? Entonces, hay dos elementos, la grandiosidad, la arrogancia, que proviene del miedo, que se une a la confusión de que no sabes realmente qué es lo que te conviene. Y esos dos elementos es lo que hace que lo que yo te digo no lo apliques. Y lo vamos a complicar más aún. Es que tú ahora conscientemente podrías decir, pues lo entiendo, pues sí es verdad, pues oye, voy a decir aplicarlo. Pero inconscientemente puedes seguir negándotelo. La confusión que tenemos, de hecho, tiene como una de sus causas fundamentales la estructura de fases de la mente, la fase consciente y las fases inconscientes. Es que eso es causa y prueba de la confusión que tenemos encima y de lo erráticos que somos. Entonces, a pesar de decir ahora mismo, pues es verdad, tienes razón, Jesús, estoy muy confuso y además soy arrogante y no te lo admito bien, pero me voy a hacer un firme propósito de... Y puede ser que te estés engañando a ti mismo. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Al final hay una idea sublime aquí, y es prueba, prueba, porque si por las razones que sean, confusión, grandiosidad, autoengaño, de que sí, pero que en realidad no, no acabas probando, entonces te estás ahogando en la orilla. Has nadado desde donde naufragó el barco hacia la orilla, en el mar, varios kilómetros, y cuando vas a llegar a la orilla, no haces el último esfuerzo y te ahogas. Aquí el último esfuerzo es, bueno, pues voy a probarlo. Bueno, déjame repetir que las cualificaciones del ego como guía son notoriamente deficientes, dice Jesús. No te pongas a defensivo. Y que elegirle como tu maestro de salvación es una pésima elección. No te enfades, no te enfades, no te pongas a la defensiva. Que Jesús sabe que es debido a la tremenda confusión, a lo sofisticadísimo de este diseño. Tú podrías decir, pero Jesús, ¿pero cómo quieres que me dé cuenta si yo nazco, tengo unos padres, me cuentan su película, luego voy al colegio, me cuentan la película, la sociedad me cuenta su película y yo soy infeliz y entonces, claro, ¿no lo entiendes? Claro que lo entiende Jesús, pero si ha estado aquí, si él ha vivido todo esto, si él llegó con tabula rasa, también consciente, igual que tú. Lo que pasa que los sentidos internos no estaban tan distorsionados como los tuyos y por eso pues él rápidamente se dio cuenta. Pero claro que te entiende, porque él estuvo con muchos como nosotros, con muchos, claro que nos entiende. Y aún así, pues oye, te dice, pues es que te lo tiene que decir, la verdad. Déjame repetirte que las cualificaciones del ego como guía son notoriamente deficientes. Ahí lo tienes tú como prueba. Míralo en tu propia vida. Mira el mundo, cómo funciona. Y que elegirle como tu maestro de salvación es una pésima elección. Déjame decírtelo. Te comprendo. Sé realmente qué ocurre para que tengas confusión y arrogancia y autoengaño, incluso lo sé. Pero
te tengo que decir la verdad. Y te tengo que decir además cómo lo puedes comprobar para tú alcanzar la certeza sobre esa verdad. ¿Qué es la verdad? Sino la certeza de que algo aplicado a ti mejora tu experiencia vital. ¿Qué otra es la verdad sino esa? Bueno, el que elige un guía completamente demente no puede por menos que ser completamente demente él mismo. Vuelta, no te enfades. Tómatelo como el mejor consejo que puedas recibir. ¿No preferirías que se te dijese la verdad que no que se te dijese, anda majo, que vas muy bien, venga, sigue como estás? ¿Qué es lo que hacen en realidad la mayoría de los amigos? No te preocupes, que tú vas muy bien. Hala. Pues hombre, un amigo de verdad te tiene que decir la verdad. Aunque te duela. El que elige un guía completamente demente no puede por menos que ser completamente demente él mismo. No es cierto tampoco que no te des cuenta de que este guía es demente. Aquí Jesús además va una detrás de otra diciéndote lo que se diría, según el dicho, las verdades del barquero. Primero, seguir con un plan que no funciona, pues sabiendo que no funciona, es demente. Es una locura. Si ya sabes que no funciona, ¿por qué sigues con él? Es demente. Tú podrías decir, sí, pero es que no tengo otro plan. ¿Cuál es el otro plan? Pues mira que te lo estoy contando, te diría Jesús, te lo cuento. Es el plan del Espíritu Santo. Hemos visto las lecciones del Espíritu Santo. Te han parecido un poco fuertes, para poder tener da todo a todos, para, enseñar la paz, para aprender lo que es la paz, enseña la paz y así podrás aprender lo que es. Te ha dicho, estate solo alerta en favor de Dios y de su reino, de toda esta información que te doy. Esas son las lecciones del Espíritu Santo, te lo está diciendo. Te dice que es una voz interna que siempre pone al contraste lo que el ego primeramente decide, lo pone al contraste con otra información interna que puedes contrastar si te esperas y observas, en fin. Entonces, si tú dices, bueno, bien, pero es que no sé cuál es la alternativa. Te dices, sí, te estoy contando la alternativa. Pero puede ocurrir que, aun contándotela, por decirte que estás confuso, te entre la arrogancia y no me lo recibas. Primero. Segundo, puede ocurrir que no te des cuenta. Perdón, puede ocurrir que digas que no te das cuenta de que el guía es demente. Oye, es que yo no me doy cuenta, yo pues voy por la vida y actúo con mi mejor intención y acabo siempre pifiándola porque acabo al final eligiendo yo lo que creo yo que es mejor. Según lo que me han enseñado, pues toda la vida, el mundo, en fin, el mundo dice esto, el mundo dice aquello, entonces yo con mi mejor intención hago lo que el mundo dice. Y entonces te dice Jesús, no es cierto que no te des cuenta de que lo que dice el mundo es demente. No es cierto. Porque ves los resultados. Otra cosa es que no quieras admitir otra alternativa, porque entonces te aterra pensar que tú no eres lo que siempre has pensado que eres y que tienes una identidad correspondiente al mundo que has vivido. Te aterra. Y entonces es como que te haces el sueco. Hacerse el sueco es como que no va contigo. Sí que te das cuenta de que el guía que aplicas es demente. Otro zasca que da Jesús aquí. Bueno, estamos
en recepción de zascas hoy. Te das cuenta de ello porque yo me doy cuenta, dice Jesús. Y tú lo juzgas siguiendo el mismo criterio que sigo yo. Y esto es profundo. Y esto es interno. Y esto te lo puedes ocultar, pero está ahí. Te dice Jesús, ¿está ahí? Te lo digo, no solamente desde mi mayor conciencia ahora mismo, sino también te lo digo desde el punto de vista de que yo he estado ahí. Yo he estado ahí como tú. Yo he nacido con mi conciencia en tabula rasa, sin nada, y me he alimentado del sistema de pensamiento del mundo. Entonces sé que aún así tú eres consciente, porque el Espíritu Santo está ahí y esa voz siempre está ahí, eres consciente de que tu sistema de pensamiento es demente y que hay una alternativa, pero la grandiosidad que tiene como antecedente el miedo es posible que te haga no hacer caso a esa alternativa. Entonces, tú dices, no, es que yo no veo alternativa. Y te dice Jesús, sí, perdona, sí que la ves. Otra cosa es que no la quieras hacer caso. Y entonces el subterfugio es ocultarla, porque no te interesa. Porque esa alternativa te aterra, porque contradice al mundo. Y ahí estás en la disyuntiva. ¿Quiero ser más feliz o quiero enfrentarme al mundo? Pues casi que si estoy muy presa del temor, casi que igual prefiero no ser tan feliz antes que enfrentarme al mundo. Y esto también te lo pone de manifiesto Jesús. Y te dice, no te preocupes que te entiendo, que yo he estado ahí, que yo me he enfrentado a unas opiniones dogmáticas durante mi vida y sé lo que es. Hombre, no lo voy a saber si mira al final lo que me deparó, pero ni te propongo, ni te sugiero, ni te exijo que te sacrifiques. No te exijo que enarboles mi bandera y vayas evangelizando por el mundo. Solo te indico que la única solución es que tú internamente cambies completamente de mentalidad. Y eso no te compromete. Y si ese cambio de mentalidad luego trae otras consecuencias en tu comportamiento, deja que salgan de forma natural. Y si tienes miedo, no las realices. No te pido un sacrificio. No te pido que luches contra el mundo. Es un cambio interno. Que luego de ese cambio vengan otras consecuencias, indudablemente, pero siempre provendrán de forma natural. No porque yo te pida que te sacrifiques. 9. El ego vive literalmente del tiempo prestado y sus días están contados. Jesús lo sabe perfectamente. De hecho, desde donde él lo contempla, está viendo el principio, el desarrollo y el final. No lo va a saber. Claro que lo sabe. Porque su consciencia no está limitada por el implante de diseño del tiempo lineal, con lo cual ve todas las potencialidades. Hay libre albedrío, pero él ve todas las potencialidades. Y además hay una idea sublime y es que, y esto sí que es una afirmación tajante, que hay un ser, origen de la realidad total, que garantiza que el resultado final para todos puede ser, si así lo eligen, el despertar. Por eso el ego vive literalmente de tiempo prestado y sus días están contados. No tengas miedo del juicio final, sino que por el contrario, dale la bienvenida sin más demora. Ese juicio final que ya nos ha explicado en Jesús en otros epígrafes, que no es el reparto de castigos y premios, sino el que tú mismo te des cuenta y digas, ¡ah, claro, ahora lo entiendo! Si es que todo esto era falso.
Ese es el juicio final. No tengas miedo del juicio final, sino que por el contrario, dale la bienvenida sin más demora. Pues el tiempo de que el ego dispone lo toma prestado de tu eternidad. Esta es una frase maravillosa, maravillosa, porque el tiempo es una falsedad, ¿no? Es una falsedad, es un implante de diseño en tu mentalidad de forma que vives los acontecimientos de forma sucesiva en vez de simultánea. Entonces, por eso, al ser un implante de diseño y por lo tanto no ser la realidad, ser una ficción a la que tú mismo te has sometido desde otros niveles de tu mente y tal, por eso toma prestado el tiempo de la eternidad. No toma prestado en el sentido de que podría decirse también lo roba, como un beso robado. Pues el ego toma prestado un tiempo de la eternidad para darle realidad. Y no consigue darle realidad en el sentido de que tú apoyas esa idea, la asumes, nada más. Este es el segundo advenimiento, el cual se concibió para ti de la misma manera en que el primero fue creado. El primer advenimiento fue tu creación. El segundo advenimiento fue tu despertar. Sí, ambos fueron, porque desde allí nada ha empezado. Todo está empezando. Todo se está desarrollando en cada segundo. Todo ha terminado y ya todo terminó hace tiempo. Desde allí es todo a la vez. Por lo tanto, desde allí ya se ha visto también el segundo advenimiento como una posibilidad potencial. Lo que pasa que hay un punto en el entorno divino en el que ya se entra en lo absoluto, entonces lo potencial y lo actual ya no tienen diferenciación. Esto ya es más filosófico y más difícil de atisbar, pero dice, el segundo advenimiento es simplemente el retorno de la cordura. ¿Cómo iba a ser esto temible? Bien, 10. ¿Qué podría ser temible sino las fantasías? Ahora te dice Jesús, no tiene sentido que tengas miedo a lo desconocido. Lo único que produce miedo en tu mente son las fantasías sobre la naturaleza de lo desconocido. Debido a tu confusión provocada por tu demencia, provocada por tu arraigada creencia en el mal, equiparas desconocido con malo. Y esto lo haces genéricamente. Y por lo tanto, a lo desconocido le aplicas fantasías de maldad, de amenaza y de... ¿Qué podría ser temible si no las fantasías? ¿Y quién recurre a fantasías a menos que haya perdido toda esperanza de poder encontrar satisfacción en la realidad? Claro, no te crees, dada tu experiencia, que haya algo que no esté contaminado por la maldad. No te lo crees. Pierdes la esperanza. No puede haber. Esto no tiene solución. Esto no tiene solución. Pierdes la esperanza. Y entonces te amoldas, normalizas tu creencia en el mal. Y claro, la estás dando mayor validez cada vez. Cuando ya pierdes la esperanza de que haya algo no contaminado por tu creencia en el mal, pues entonces ya lo normalizas, lo asumes, incluso al final acabas defendiéndolo. ¡Oh! Estos de la espiritualidad. Pues mira que volaos, que aquí lo único real es lo material y lo demostrable. ¿Ha venido alguien de allí a contar cómo es aquello? Ja, ja, ja. Bueno, pues ya normalizas, ¿eh? Cuando ya desesperas inconscientemente de pensar que hay otra solución, pues te acoges a tu creencia y la normalizas y la defiendes.
y te identificas con ella. Y cualquier noticia discrepante con respecto a esa creencia tuya, al haberte identificado con ella, la consideras un ataque y te defiendes. Y viene la grandiosidad, que genera ya todo un abanico de actitudes con respecto a cualquier alternativa que no sea tu verdad de identidad. Y de ahí vienen pues los desprecios, de ahí viene pues, por ejemplo, pues ayer mismo pues estuve viendo un documental en la televisión, en una cadena de difusión nacional de la televisión española, un documental que advertía de los serios peligros de la autoayuda, del crecimiento personal y de la espiritualidad. Advertía de los serios peligros. Salían expertos en la cuestión, psicólogos, diciendo que, en fin, que había que tener mucho cuidado porque pues podían apoderarse de tu voluntad y, en fin, esto acabar en estafas y cuando menos en pues el adeptado, el estar sometido a una secta y tal, y bueno, pues ponían algunos ejemplos en los que efectivamente alguna estafa tenía apariencia de haber habido, tal como lo contaban, y entonces ya generalizaban la opinión de que aquí lo que hay que hacer es estar a lo que diga la oficialidad, ceñirse a la verdad científica y dejarse de cualquier otra cuestión. Pues así es como el mundo se defiende de cualquier alternativa, porque pierde la esperanza a que haya una alternativa que sea la verdad. Pierde la esperanza, se desespera y entonces normaliza la única solución que cree que tiene a su disposición. La normaliza y la hace suya y la hace su identidad. Y entonces ya cualquier otra alternativa no solo es que no exista, sino que es perniciosa y por lo tanto rechazable y por lo tanto atacable. Y el programa de ayer era nada más y nada menos que esto. ¿Y quién recurre a fantasías a menos que haya perdido toda esperanza de poder encontrar satisfacción en la realidad? Es indudable, no obstante, que jamás encontrarás satisfacción en fantasías. Esto parece aceptable de primeras, ¿verdad? No vas a encontrar satisfacción en fantasías, solo en la realidad. Esto es una frase que cualquiera podría decir, pues efectivamente, yo me adhiero a esa frase. Vamos a darle la vuelta. Si el mundo este va como va, si tu experiencia personal va como va, seas tú cualquiera, no un estudiante de espiritualidad, sino seas cualquiera. Y me acabas de aceptar la frase de que jamás encontrarás satisfacción en fantasías, ¿no significará entonces que todo el mundo al que tú le das realidad y le dices que es lo único real, si no funciona, es que será una fantasía? Es indudable, no obstante, que jamás encontrarás satisfacción en fantasías, de manera que tu única esperanza es cambiar de parecer con respecto a la realidad. ¿Encuentras satisfacción en este mundo? No. No lo encuentra. ¿Encuentras satisfacción tú? No. ¿Luego qué? ¿Entonces qué? Entonces, ¿no será que el mundo parte de unas premisas falsas? Y entonces habrá que encontrar otra alternativa. No, 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 no. No, no, porque nosotros tenemos identidad aquí. Otra alternativa. Entonces, ¿quiénes somos? Ah, pero entonces esto es la arrogancia. Confusión y arrogancia en una mezcla peligrosa, como dice Jesús. Peligrosa porque, ¿por qué es peligrosa? Porque te hace aceptar lo que no es bueno para ti y normalizarlo.
Únicamente si tu decisión de que la realidad es temible, lo desconocido. Esto que es lo que conozco no funciona, pero es lo mío, me adhiero a ello. Esto que es lo que conozco no funciona, porque no funciona, está a la vista el mundo y además está a la vista de mí mismo, mi propia experiencia, no funciona. ¿Vale? Únicamente si tu decisión de que la realidad es temible, si esto no funciona, vamos a ver alguna otra cuestión. No, lo desconocido es temible, pero tu realidad no está funcionando, entonces tiene que haber otra que sí funcione. Ya, pero no, porque es desconocida y esto es lo conocido. Y entonces lo desconocido tiene que ser más temible que esto. Únicamente si tu decisión de que la realidad es temible es errónea, puede Dios estar en lo cierto. ¿Y no será que no buscas alternativa porque piensas que lo desconocido es temible? Si estás equivocado, si lo desconocido dejas de considerarlo temible, es posible que encuentres una alternativa. Puede Dios estar en lo cierto. Y yo te aseguro, dice Jesús, que Dios está en lo cierto. Nos lo asegura. Oye, nos lo asegura por su experiencia personal. Ahora te dice, pruébalo tú. Pruébalo tú. Yo te lo aseguro, yo estoy seguro. O sea, yo estoy seguro. Te lo dice Jesús. Tú no. Pruébalo. De lo único que estás seguro ahora mismo, de lo único que puedes estar seguro ahora mismo es de que lo que estás viviendo, tu sistema de pensamiento, tu credo, tu sistema de verdad, no funciona. Mira el mundo, mira tu experiencia. Yo, Jesús, te digo que yo te aseguro que Dios está en lo cierto, porque yo lo sé. Ahora, tú para comprobarlo tienes que dejar de temer lo desconocido. Tienes que tomar una decisión a ese respecto. Alégrate, pues, de haber estado equivocado, mas ello solo se debió a que no sabías quién eras. De haberlo sabido, no te habrías podido equivocar. Que te entiendo, que sé que el diseño es sofisticadísimo, que sé que naces y lo único que recibes es información del mundo. Así, en tu sistema de percepción, en esa experiencia que son tus sentidos físicos. Pero yo te digo, recibes otra información. Mira, yo estuve, mira, aquí hay un libro. Pero no solo eso, es que además tienes información interna. No estás acostumbrado a atenderla, empieza a atenderla. Tienes información interna. Y todo eso además te va a llevar a descubrirte, a que sepas quién eras. Y ya cuando te descubras, ya está, ese es el Cristo en ti. Ya se acabó la confusión. Alégrate pues de haber estado equivocado, mas ello solo se debió a que no sabías quién eras. Puedes recuperar tu recuerdo de quién eres. De haberlo sabido, no te habrías podido equivocar. Que no te preocupes, que te entiendo, que sé que la confusión es tremenda, que sé que lo que estás viviendo es una experiencia compleja, que no es fácil darse cuenta. De hecho, no es posible darse cuenta salvo que atiendas a una información, porque has hecho un sistema cerrado. No puedes salir de ahí solo. Te entiendo. De haberlo sabido, no te habrías podido equivocar, de la misma manera en que Dios no puede equivocarse, pero no podías saberlo. Lo entiendo, no te preocupes. Ahora sí, ahora te lo estamos diciendo. Has venido a recibir esa información. ¿Qué vas a hacer con ella? 11. Lo imposible solo puede tener lugar en fantasías. Cuando buscas la realidad en fantasías, no la puedes encontrar. Y entonces tu experiencia de vida lo demuestra, lo acredita.
lo que sientes finalmente lo acredita. Luego, si aquí no lo encuentras, ¿qué es todo esto? Una fantasía. Es que es un argumento lógico irrefutable. Solo la verdad te puede realizar. Lo que no te realiza, ¿qué es? La falsedad, la fantasía. Luego, si esta experiencia no te realiza y ya llevas 30, 40, 50 años para comprobarlo y ya has alcanzado la conclusión de que no y por eso empiezas a venir a buscarla, luego, ¿qué es esta realidad del mundo? Fantasía. Los símbolos de las fantasías pertenecen al ámbito del ego y de estos puedes encontrar una infinidad. Bueno, el diseño es extraordinario, el escenario es encantador. Los personajes, los disfraces, todo tipo de especies y todo tipo de situaciones y, en fin, es encantador, es que es encantador. Es que el mundo es encantador en muchos casos, pero al final, ¿dónde acaba siempre? En lo mismo. Es encantador, pero acaba en lo mismo. Mas no busques significado en los símbolos. Todos significan lo mismo. Lo contrario a lo que eres. Son encantadores, pero todos los símbolos que ves significan lo mismo. Porque estaban diseñados para ello. Esta es una información que se te da. Pero aunque no se te dé esta información, pero si el mundo es maravilloso, ya, pero ¿dónde acaba siempre? Sí, pero, entonces, ¿todos los símbolos del mundo acaban en lo mismo? Todos. Todo lo que ves físicamente acaba en lo mismo. No busques significado en ellos. Están tan desprovistos de significado como las fantasías en las que van entretejidos esos símbolos. Todo obedece a lo mismo. ¿Por qué? Mira el mundo, está, todo acaba igual. Los cuentos de hadas pueden ser placenteros o atemorizantes, pero nadie cree que sean verdad. Tal vez los niños crean en ellos. Y así, por algún tiempo, son verdad para ellos. Mas cuando la realidad alborea, porque el niño empieza a sospechar que los Reyes Magos, en fin, lo empieza a sospechar y entonces empieza a alborear la realidad. Fíjate que los Reyes Magos es un ejemplo muy bien puesto, muy bien traído, porque la magia no existe, es prestidigitación. La magia no existe. Entonces, cuando el niño sospecha que los Reyes Magos empieza a alborear en él la realidad, mas cuando la realidad alborea, las fantasías desaparecen. En el ínterin, no obstante, mientras empieza a alborear la realidad, desde que te crees que los Reyes Magos existen hasta que hasta que te das cuenta de que no, en ese ínterin, mientras empieza a alborear la realidad, en nuestro proceso de aprendizaje de la evolución espiritual, en el ínterin, no obstante, la realidad no había desaparecido en ningún momento. Siempre ha estado ahí. El segundo advenimiento es la conciencia de la realidad, es la finalización del proceso de aprendizaje, no su retorno. Cuando acabas el proceso de aprendizaje, dices, anda, pero si no había tanto que aprender. De hecho, no había nada que aprender. Si es que lo único que he hecho es recordar lo que ya había, no ha venido de nuevas, estaba ahí, pero yo no lo veía. El segundo advenimiento es la conciencia de la realidad, no su retorno. No se fue y luego vino. Siempre estuvo aquí, pero yo no la veía. Esto es muy avanzado. 12. Criatura de Dios, mira, exclama Jesús. La realidad está aquí, ya. Te pertenece a ti, a mí
y a Dios. Dios y su filiación, lo único real. Siempre decimos allí, pero están aquí. Están aquí. Dice Crión, en la estructura de capas de tu ADN está la realidad interdimensional. Criatura de Dios, mira, la realidad está aquí, te pertenece a ti, a mí y a Dios, y nos satisface completamente a todos. Ser consciente de esto es lo único que sana, porque es la consciencia de la verdad. Prospector.